Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta octava clase del curso de razonamiento verbal. Ahora vamos a hablar sobre oraciones incompletas, que como bien ya el título de esta clase lo indica, son oraciones en las que falta una o dos palabras completarlas para que tenga sentido la oración. Bien, entonces eso lo vamos a realizar siguiendo algunos criterios. Bien, y los criterios de solución, el primero va a ser el de sentido contextual. A ver, ¿qué quiere decir? Se refiere a la información que nos proporciona el texto de la oración incompleta. O sea, que nosotros vamos a tener toda la oración, bien, como aquí, pero todo esto que ya tenemos escrito nos va a dar una información y ya nos va a dar una idea de más o menos qué podemos colocar aquí. ¿Ven? Entonces necesitamos leer el resto de la oración para poder más o menos ir pensando en qué palabra puede ir en ese espacio. Entonces vamos a utilizar este criterio para resolver el de aquí. Bien, dice, en medio de la espantosa tormenta, en esa oscuridad total y con todas esas historias de fantasmas, ese pequeño ruido produjo en casi todos los presentes. Si tú a primera vista lees esto, te das cuenta que es una escena terrorífica, ¿bien? Como si tal y con todas esas historias de fantasmas. Bien, ese pequeño ruido produjo, ¿qué puede producir en casi todos los presentes también? Entonces, por eso es necesario el leer. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí las palabras que se le pueden ocurrir es miedo, terror, pavor, no sé, un montón de sinónimos que puedes utilizar para representar qué produjo todo esto en las personas. A ver, en particular yo voy a poner miedo, ¿bien? Pero tú puedes colocar otro, terror, por ejemplo, donde tú tienes que pensar en más o menos qué colocar, pero que tenga sentido. Y al momento que tú lo lees por completo, tenga sentido la oración. A ver, vamos a leerlo completo con todo y la palabra que debería ir aquí. En medio de la espantosa tormenta, en esa oscuridad total y con todas esas historias de fantasmas, ese pequeño ruido produjo miedo en casi todos los presentes. Tal vez una mejor palabra puede decir terror. También terror sería una respuesta válida, por si acaso. Bien, no solo miedo. Entonces, este sería el primer criterio de sentido contextual. Luego tendríamos el siguiente, que es el de coherencia interna, que dice que se refiere a la estructura lógica de la oración y supone la habilidad de percatarse de palabras como los conectores lógicos. A ver, ¿esto a qué se refiere? Lo van a ver mucho mejor en este ejemplo. ¿Qué nos dice aquí? Las personas mayores iniciaron una rápida huida hacia la puerta. Sin embargo, este es un conector lógico, si ustedes recordarán, sorprendentemente el más pequeño de los invitados. Entonces, si tú lees primero esto, a ver, las personas mayores iniciaron una rápida huida hacia la puerta. Esto quiere decir que las personas mayores, y bueno, al ver aquí eso del más pequeño de los invitados, quiere decir que están, no sé, en una habitación en la que hay adultos y hay niños. Sin embargo, si se dan cuenta, esto de sin embargo es como decir pero sorprendentemente el más pequeño de los invitados también corrió. ¿Debería ir ahí? No, hizo lo contrario. Bien, si hubiera corrido también, hubiera puesto también sorprendentemente. Inclusive tal vez. Pero están poniendo sin embargo, lo puedes reemplazar como un pero. Entonces, el más pequeño de los invitados haría lo contrario. Tal vez podrías poner no huyó, o no escapó, o no corrió hacia la puerta, o se quedó sentado. O sea, hay varias respuestas en las que tú puedes colocar aquí. Bien, la que yo coloqué fue que no escapó. Entonces, si tú lees completo, tendrías las personas mayores iniciaron una rápida huida hacia la puerta. Sin embargo, sorprendentemente, el más pequeño de los invitados no escapó. O no huyó también. Y como les dije, pueden colocar también o no corrió hacia la puerta. Entonces, varias opciones, siempre y cuando tenga sentido. Entonces, esa es la coherencia interna. Utilizar, si se dan cuenta, acá utilizamos esto, el sin embargo, para saber que en realidad el niño de aquí no corrió, no escapó. ¿Ven? Este sin embargo que funcionó como un pero. Y por último tendríamos este criterio que es la precisión léxica, que nos dice, este criterio nos obliga a tener un aceptable léxico y que al momento de decidir por una clave
elegimos la más apropiada de acuerdo al contexto. Bien, también como si ustedes sabrán, en la oración va a haber un contexto. Entonces la palabra tiene que ser de acuerdo a esa. Por ejemplo, si la oración se refiere a un médico respecto a un paciente, auscultar será más apropiada que mirar. Bueno, esta palabra de auscultar es cuando un médico te escucha el corazón o, o los pulmones, bien, con su estetoscopio. Entonces sería más apropiado eso de usar auscultar en vez de mirar. Pero vamos a ver un ejemplo más simple, como el que está aquí abajo, que nos dice, luego de un arduo debate, el Congreso, bla, 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 la ley que permitía importar autos con el timón cambiado. Entonces, ¿acá qué podrías colocar? Aceptó. Claro, a ver, vamos a probar. Luego de un arduo debate, el Congreso... Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes escuchan a veces en la tele, una ley se aprobó para tal cosa. Entonces más se utiliza la palabra aprobar. Entonces, claro que es correcta la respuesta de aceptar, por ejemplo. Luego de un arduo debate, el Congreso aceptó la ley que permitía importar autos en el timón, con el timón cambiado, pero la más apropiada, se podría decir, es la palabra aprobar, o sea, aprobó. Luego de un arduo debate, el Congreso aprobó la ley que permitía importar autos con el timón cambiado. Profe, entonces eso quiere decir que no puedo colocar aceptar. No necesariamente, puedes colocar si quieres. Entonces, también quedaría bien, luego de un arduo debate, el Congreso aceptó la ley que permitía importar autos con el timón cambiado. ¿Bien? Entonces, pero la más apropiada, obviamente, es aprobó. Y este sería el tercer criterio. ¿Bien? La precisión léxica, que quiere decir que la palabra tiene que ir de acuerdo al contexto de la oración. ¿Recuerden qué significa contexto? Ya lo hemos hablado cuando hablamos sobre la comunicación y sus elementos. El contexto era todo el margen, todo el ambiente en el que se llevaría a cabo esto. ¿Bien? Entonces estos serían los tres criterios de los cuales vamos a hablar en esta clase. Ya les enviaré tal vez una actividad así para que reconozcan y ustedes tengan una idea de más o menos qué palabras elegir para ciertas oraciones. Y esto sería todo.